Soy Camilo Jácome y a nombre de Aperturas en Psicoanálisis les doy la más cordial bienvenida, así como el agradecimiento por su puntual asistencia a esta nuestra cuarta actividad del tercer ciclo de conferencias programadas para este último semestre del 2022 y que, parafraseando a Freud, tiene el título general de El malestar en nuestra cultura. Estos ciclos los venimos organizando con el objetivo de tocar y reflexionar sobre temas relevantes y que nos afectan a todos de alguna manera en la actualidad social de nuestro día a día. En las fechas anteriores de este tercer ciclo, hemos conversado sobre el malestar en nuestra sociedad con el padre Francisco de Rou, presidente de la Comisión de la Verdad de Colombia, y con el doctor Alberto Ferguson. Conversamos también en la segunda fecha sobre el malestar en nuestra educación con el profesor Francisco Cajiao y el doctor Guillermo Carvajal. Y la semana pasada dialogamos sobre el malestar en nuestras ciencias con el doctor Moisés Wasserman y el doctor Luis Fernando Orduz. Para esta ocasión vamos a desarrollar el tema del malestar en nuestro psicoanálisis. Y para ello tenemos el privilegio de contar con dos destacados psicoanalistas latinoamericanos a quienes desde ya agradecemos por su presencia y su generosa disposición. Ellos, personas ampliamente conocidas en el ámbito latinoamericano de la salud mental y el psicoanálisis, y quienes han sido permanentes protagonistas y gestores activos de cambios e innovaciones al interior de las organizaciones psicoanalíticas de sus países y regiones, siendo por tanto conocedores de primera mano tanto de las virtudes y beneficios como de las problemáticas y malestares de nuestro psicoanálisis latinoamericano. El doctor Sergio Rothenberg es médico psiquiatra de la Universidad de Buenos Aires y psicoanalista de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Se ha desempeñado como docente universitario durante toda su vida profesional en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de El Salvador, en la Universidad John F. Kennedy y en el Instituto Universitario de Salud Mental de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, Arteva. Actualmente es profesor de psiconeurofarmacología en la maestría de psicopatología y salud mental del Instituto Universitario de Salud Mental de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires. Es miembro de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, así como de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires y la Asociación Psiquiátrica de América Latina. Es miembro de honor de la Asociación Costarricense de Psiquiatría. Actualmente es coordinador desde el 2013 de la sección de trastornos del humor de la Asociación Psiquiátrica de América Latina, así como supervisor externo del Servicio de Adolescencia en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la ciudad de Buenos Aires. El doctor Rothenberg es autor de numerosos artículos y libros especialmente relacionados con el tema de la depresión, el suicidio y el uso racional de los psicofármacos. Ha publicado 4 libros importantes sobre depresión, siendo el último de ellos Depresión en Atención Primaria en el año 2019. También es autor de un libro de cuentos llamados Cuentos Ciertos en la Espera en el 2021. Por su parte, Leopoldo Nosek es psiquiatra egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sao Paulo y psicoanalista de la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de Sao Paulo, ciudad en donde reside. Fue presidente de FEPAL, la Federación Psicoanalítica de América Latina, así como presidente de la Sociedad Brasilera de Psicoanálisis de Sao Paulo y de FEBRASI, que es la Federación Brasilera de Psicoanálisis. Ha sido editor del International Psychoanalysis, que es el boletín de la Asociación Psicoanalítica Internacional,
así como organizador del Comité de Cultura de la Asociación Psicoanalítica Internacional y organizador de la exhibición Freud, Conflicto y Cultura. En el 2014 recibió el premio Synorgy, un premio muy importante para los psicoanalistas, otorgado anualmente a profesionales u organizaciones que hacen contribuciones significativas al psicoanálisis clínico y la investigación psicoanalítica. Según esta fundación, el doctor Nosek es un hombre del psicoanálisis que fue premiado por su destacada labor institucional y clínica y por su aplicación del psicoanálisis a la cultura, la política y el arte. En este campo, el doctor Nosek organizó la exposición Freud, Conflicto y Cultura en Sao Paulo y en Río de Janeiro en el año 2000 y fue co-curador de la exposición Dolor, Forma y Belleza, así como curador de Terror y Representación del ciclo de cine en la Cinemateca Brasilera en el año 2005. Para introducir el tema de hoy, quiero reiterar nuevamente que para nuestra tristeza y seguramente nuestra fortuna, la vida humana no puede estar exenta de malestares y que el psicoanálisis, como la práctica terapéutica y técnica de investigación de la actividad del hombre, tampoco. Preguntarse por el malestar en nuestro psicoanálisis no es una preocupación reciente. Así lo reseña el psicoanalista uruguayo Ricardo Bernardi en un artículo de 1992 llamado Malestar en el psicoanálisis, los desafíos pendientes, quien dice que desde 1982, en el congreso realizado en Buenos Aires dedicado al tema El futuro del psicoanálisis en América Latina, se planteaba esta inquietante problemática que hoy coincidencialmente retomamos. Hace 40 años, en dicho congreso, se examinaron las fuentes posibles del dichoso malestar en el psicoanálisis, las cuales serían las siguientes 4. Primer fuente de malestar, las instituciones psicoanalíticas, que con sus conflictos de poder y sus problemáticas fraternas relacionadas con sus funciones en la transmisión del psicoanálisis producen sufrimientos y malestares insospechados. Segunda fuente de malestar, los propios psicoanalistas, que se preocupan por su devenir profesional ante el hecho de que se desarrollan otras técnicas psicoterapéuticas que les compiten con fuerza y por fuera de sus instituciones oficiales. Tercer fuente de malestar, nuestra área geográfica latinoamericana, con sus cambiantes características sociales, políticas y económicas que inciden en el desarrollo del psicoanálisis y condiciona a las instituciones y a sus miembros y genera una serie de ineludibles inquietudes y problemas. Y cuarta fuente de malestar del psicoanálisis, las condiciones propias del desarrollo o del estancamiento intrínsecas al psicoanálisis mismo, como ciencia e investigación. Este es un malestar que surge ante una cierta vacilación frente a la pregunta acerca del crecimiento o detención del psicoanálisis. A partir de estas 4 fuentes de malestar en nuestro psicoanálisis planteadas hace 4 décadas, se hacen pertinentes, entre otras, por lo menos 2 preguntas a saber. La primera, ¿estas fuentes de malestar planteadas siguen vigentes actualmente? Y una segunda, ¿actualmente pueden existir otras fuentes nuevas de malestar que deberían ser abordadas? Estas preguntas y sus posibles respuestas terminan siendo bien curiosas, pues nos constatan que el psicoanálisis, propuesto precisamente para poner remedio o sobrellevar ciertas formas del sufrimiento humano, pertenece y está sumergido en las condiciones mismas de las que ese sufrimiento, en las que este sufrimiento procede. Lo que sí creo que convendría
es intentar diferenciar entre el malestar inherente e inevitable de la práctica, la transmisión y la institucionalidad del psicoanálisis, del malestar circunstancial y posiblemente evitable del quehacer de los psicoanalistas que lo instrumentalizan y significan. Y si esta diferencia no es posible, la gran pregunta sería entonces la de cómo hacer para que un malestar inevitable pueda terminar siendo fecundo en algún sentido. Esta pregunta se relaciona un poco con el estado de bienestar que comentaba el doctor Nocés hace un rato. Sin más entonces, y luego de esta introducción, los dejo con el diálogo entre Sergio y Leopoldo sobre este inquietante tema para nosotros de el malestar en nuestro psicoanálisis. Muy bien. Entonces, bueno, no sé si Sergio, ¿quieres iniciar el diálogo? Por favor, tienes ¿Cómo no? 15 Avísame cuando me quedan 2 minutos más o menos, así. Voy a empezar con primero de todo, gracias y mil gracias por la invitación. Uno de los riesgos que tiene Colombia es ir y hermosísimo. Conocí desde Taganga, Santa Marta, Medellín, Bogotá, me apasionaron las playas, la selva, el mar, hermoso, hermoso lugar. Y espero que tanto a nivel político como en calidad de vida, tanto en Colombia como en Brasil, Leopoldo, ¿estoy falando bien? Sí, te comprendo tranquilamente. Gracias. Ok, ok. ¿Puedes decirme? No te preocupes. ¿Cuándo Quiero empezar leyendo, así como lo tenemos al doctor Orduz, que tiene una calidad literaria impresionante. Quiero comenzar leyendo el comienzo de un cuento de Borges que figura en este libro que es Ficciones, y dice así: nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. Nadie vio la canoa de bambú sumiéndose en el fango sagrado. Nadie vio que se venía una pandemia mortal, transmisible, frente a la cual no estábamos preparados. Nadie vio que a esta carga de muerte se le agregaba la guerra. Nadie lo vio llegar en la unánime noche. Ahora bien, Aristóteles en su Poética define a la peripecia como un cambio por el cual la acción gira hacia su opuesto, sujeto siempre a nuestra regla de probabilidad o necesidad. Es algo que te corta, te parte el devenir, te transforma y lo convierte en algo diferente. En este tsunami aluvional de incertidumbres, ausencias, distancias, soledades, aislamientos, nos enfrentamos a algo a los que los psicoanalistas no estábamos tan acostumbrados: la muerte,
tan cercana y omnipresente, y los duelos complejos que tuvimos que ver cómo pudimos realizar la magia para transformar el encuentro personal y cercano en uno virtual y a distancia, como estamos haciendo ahora. Lo que preguntaban, cómo podemos transformar una dificultad o un problema en una ventaja, este es uno. Esto nos ha permitido también acercarnos. Hemos tenido un paradigma de peripecias. A más de 2 años del inicio de una calamidad sin precedentes que nos obligó a cambiar nuestras formas de convivencia, comunicación y contacto, y en un mundo sacudido nuevamente por la locura, porque es locura de la guerra, y sus efectos globales, nos vemos convocados en este momento turbulento a reflexionar, producir e intervenir sobre las implicancias teóricas y clínicas que este nuevo escenario nos depara y nos deparará. Así, la mediación tecnológica, al decir de Rilke, haz de tu muro un peldaño, resultó un recurso esencial para crear encuentros y gestar comunidad y continuidad solidaria. Al decir de Sadin, que habla de una telesociedad generalizada en la que vivimos y en la que la autoestima de nuestros jóvenes se sustenta en la cantidad de likes que obtienen de las redes sociales, crear significaciones, mantener los vínculos terapéuticos y sostener la labor analítica implican desafíos complejos frente a una realidad que, como la mítica hidra, cada vez que se corta una variante, aparece otra nueva y otra, con sus riesgos, incertidumbres y repercusiones. Es a partir de Freud que estamos en condiciones de mirar, pensar y discriminar la antitética combinación que hay de esperanza y muerte. Y acá viene algo que me parece que tiene una actualidad muy fuerte. Freud llama a los siniestros, es lo no familiar, en español tiene otras características, pero corresponde a la transformación en algo extraño y destructivo, casi una vivencia de desestructuración. Por ello genera incertidumbre y desconfianza. Y él ha demostrado, Leopoldo nos va a poder hablar bastante de esto, la continuidad simbólica e individual que existe entre las figuras parentales y las autoridades que detentan el poder político entre las sociedades organizadas. Ahora bien, nadie puede eludir esta relación, más allá de la aceptación o el repudio que pueda tener el término de inconsciente. ¿Cuáles fueron las repercusiones que tuvo esta situación violenta? En particular, esta alteración resultó proporcional a la gravedad y lo sorprendente de este evento social disruptivo, al modo en que cada individuo se siente involucrado por este fenómeno disruptivo, al estado previo del aparato psíquico, y de acuerdo a estas variables, la emoción emergente puede ser la alerta yoica o el desmoronamiento. Dicho peligro también puede ser de origen interno, pulsional, o externo, real. Lo peligroso frente a lo cual el yo desencadena la angustia señal como su alerta es la amenaza de desintegración.
De ese conjunto total de defensas, queremos resaltar la importancia de la alucinación negativa en general y de la palabra en particular, como bien nos habló Green. Se trata de una defensa yoica muy frecuentemente activada durante la vivencia de pánico, no siempre valorada en su trascendencia en la clínica actual y a veces reforzada por las autoridades gobernantes. Todos ustedes recordarán la famosa frase, es una gripecina, cosa que fue devastadora, sobre todo para los más vulnerables. Yo creo que hubo una intencionalidad política detrás de esta frase. Así como a la alucinación positiva corresponde a ver lo que no existe, la alucinación negativa consiste en no ver lo que existe, como creo que nos pasó a nosotros con el COVID. Tuvimos también el malestar para los psicoanalistas es cómo tramitábamos la toxi-información, este aluvión que nos venía por parte de los medios de comunicación en términos de el récord mundial o nacional o provincial o local de muertes, internados en terapia intensiva, la cantidad de enfermos, la situación de desamparo que esto nos proveyó y de lo que todavía no tenemos idea o no tenemos mucha noción es de las consecuencias epigenéticas que todo esto puede tener. Estas cosas pasaron en caliente y recién ahora nos estamos enfriando como para aceptar las consecuencias o poder verlas y vivenciarlas de acuerdo a lo que vivimos. Respecto a las fuentes de malestar, creo que las instituciones psicoanalíticas son como Winston Churchill definió la democracia. Es una mala política, pero no conozco nada mejor. Y es el lugar donde nos formamos y donde nos desempeñamos. Estamos en una, y voy a usar la palabra situación bélica, con lo que en este momento es la Roma del conocimiento y que mediante su vía rápidamente extiende sus tentáculos. Nosotros padecemos una enfermedad que viene acercándose rápidamente, es otra pandemia, que se llama DSM quintennia, que es cómo nos afecta las clasificaciones y cómo cada clasificación que surge de la cultura psiquiátrica norteamericana hay un tratamiento biológico instituido con la negación absoluta de la subjetividad, la inclusión social y la psicoterapia. Y eso es una situación grave que tiene que ver con el malestar de los psicoanalistas, incluso en la currícula, cuando nuestros residentes nos preguntan qué le damos en lugar de qué le pasa, cómo lo podemos ayudar. En cuanto a las áreas geográficas, realmente nos toman en un momento muy crítico a la Argentina, con una fragilidad institucional severa y con una inflación que nos carcome. Es una de las variables del encuadre que tenemos que estar aplicando. Estamos con una inflación del 100% anual. Eso carcome los bolsillos de quienes nos consultan y de los más desprotegidos. Y eso provoca serias consecuencias para la subjetividad y para nuestro trabajo. La pregunta es, ¿cuáles son las cosas que podemos
hacer para mejorar esta cuestión? Acabamos de terminar nuestro simposio, que se llamó Los psicoanalistas frente a la significación de lo inédito, un mundo a reparar. Quería comentarles algo que nos salió bien. La verdad, nos salió bien. En la comisión organizadora incluimos 2 analistas en formación. En el Ateneo de Apertura o el preateneo de Apertura, entre 2 analistas didactas, incluimos un analista en formación. Nosotros pensábamos que la inclusión de las nuevas generaciones con nuevas pertenencias, refrescando y constituyendo la continuidad del psicoanálisis, puede proveer un bienestar y una continuidad a esta ciencia tan querida que se mete en la intimidad profunda de la subjetividad de quienes nos consultan. Si a mí me preguntan qué es el psicoanálisis, tendría muchas definiciones, producto de mi formación y de mis maestros. La respuesta que tengo es algo que te cambia la vida para mejor. Es una experiencia transformadora. Y esto tiene repercusiones no solamente en quienes nos consultan, sino también en sus allegados. Yo hago votos que estos cambios sociales favorables que estamos observando en nuestra América con los resultados que se dieron en el querido Brasil contribuyan a un desarrollo mayor de la salud social que seguramente va a redundar en la salud mental de los habitantes. Hasta acá. Muy bien, Sergio. Muchas gracias. Y nos deja mucho para pensar y hablar. Vamos a escuchar ahora al doctor Leopoldo Nosek. Leopoldo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer rever Guillermo y Fernando. Y es muy la invitación. Y agradezco también un placer de estar con Sergio Rosenberg, a quien agradezco por haber hablado despacito, al contrario de mis colegas colombianos. Entonces yo pude entender todo. Entonces, muchas gracias. Como yo bromeaba al inicio, para mí es muy difícil hablar de malestar en la cultura hoy, porque hemos nos librado de una cosa terrible en Brasil ayer. Entonces ainda estoy un poco carnavalesco. Entonces, y carnaval es un bienestar en la cultura y hoy es un día muy feliz de mi vida. Cuando se habla del malestar en el psicoanálisis, inmediatamente me acuerdo los problemas que yo tuve cuando empezó la pandemia. Yo me fui muy rápido para casa, totalmente amedrontado por mi sobrevivencia material, mi sobrevivencia vital, la sobrevivencia de mis hijos, de mis netos, y si yo podría proseguir en mi práctica y mi encuentro con los colegas y todo esto.
Entonces yo hice una primera manifestación para los colegas de FEBRAPSI, les contando esto y del miedo que yo tenía y que para mi sorpresa, porque yo siempre he estado en contra, los productos que yo pude encontrar en el psicoanálisis por aplicativos, por internet. Yo siempre he estado contra. Una vez en Madrid, una palestra, me preguntaron qué yo pensaba sobre esto. Entonces contesté que yo hablaba toda noche con mi mujer, que se quedaba en São Paulo, pero ella nunca creía que yo estaba con ella. Entonces, esta era la respuesta. Entonces yo tenía muy miedo y tenía también un miedo abrumador con las noticias que el gobierno brasileño hacía, contraponiendo el Estado, la economía, la salud, como si fueran dos cosas independientes, proponiendo medicaciones anticientíficas, se corrompiendo con la compra de vacinas. Una cosa terrible. Brasil hoy tiene alrededor de 700,000 muertos, de los cuales podríamos tener 300,000 menos si tuviéramos vacuna al tiempo. Yo hablaba que un malestar que la pandemia ha traído a frente es que no había un Estado que se preocupara con la salud, no había un Estado que se preocupaba con el desamparo de su población. Recién en los últimos meses, por la elección, ha traído una ayuda para la población más carente, pero era simplemente han gastado billones de dólares, de reales, para ganar la elección, que felizmente no ganaron. Y entonces yo pensaba que me gusta mucho la idea de continente contido de Bion, pero yo siempre pienso, ¿quién contiene el contenedor? ¿Quién es el continente? Entonces la pareja madre-hijo sería el padre, pero nosotros estamos mergulhados en una cultura. Entonces, en el último análisis, el continente del continente del continente es la cultura. Entonces, teníamos dos miedos. El miedo de la pandemia y el terror del fascismo, porque poco a poco la ciencia ha encontrado formas de tener un poco menos, la vacuna ha llegado y nosotros empezamos a trabajar. Y para mi sorpresa, yo trabajaba bien por aplicativos. Los pacientes en el primer tiempo, ellos traían muchos sueños. Y yo creía porque la agudez de la hora, el ahora se tornara muy presente con la pandemia. Entonces lo traumático estaba muy presente y yo veía sueños como no veía en la práctica cotidiana. Y el trabajo era muy fértil. Y incluso mi consultorio ampliado. Yo intentaba no trabajar más perto del final de semana, tuvo que retornar a trabajar. Entonces, rápidamente mi sobrevivencia material no se tornó un problema. Y yo he podido observar que las relaciones de amistad se quedaban cada vez más lejanos. En el primer año yo no veía a mis hijos, los veía a distancia y tampoco mis nietos. Pero sorprendentemente los pacientes eran muy constantes. Entonces yo
como me gusta siempre hacer una broma, yo decía que la transferencia traía un amor como los niños hablan. Yo te gusto que va del cielo y vuelve. Entonces la transferencia iba hasta el cielo y volvía, cosa que la amistad no sobrevivía. Lo que me quedó más elocuente, la fuerza vital de la transferencia. Yo he leído recientemente un libro de un autor, Carlo Ravelli, que habla, se llama A la Orden del Tiempo. Es un autor italiano que hizo artículos de, ¿cómo se llama?, de divulgación de la física. Y él nos cuenta que la teoría de la relatividad, que era tan difícil para él realizar, para mí ni se cuenta, y que él tuvo un insight en una playa que de una cosa muy simples que Einstein ha introducido, cambiando toda la física newtoniana. La física newtoniana decía que dos cuerpos están separados por un espacio vacío. Y lo que él ha realizado es que el espacio es un ente. Entonces el espacio puede ser encurvado como si fuese materia y por él percorren cuerpos y esto cambia todo. Cambia la noción de tiempo y la noción de espacio. Él decía una cosa que solamente en un italiano podría decir, que los cuerpos se mueven en el espacio sideral como si estuvieran en una berinjela, no sé cómo se llama, que es negro por fuera, un vegetal que se come, que es una berinjela. Berenjena, berenjena, sí. Dice berenjena. Berenjena. Lo que es, entonces, pensé que el análisis también ocurre en una berinjela, porque el espacio que se crea entre los dos participantes es una entidad en sí, y me quedó más elocuente aún que hablamos de un tercer ente, el paciente, el analista, y todo lo que sucede en este campo, dentro de esta berinjela analítica. Lo que es divertido, pero es real. Pero al mismo tiempo, en ese espacio que vivíamos y que se practicaba el psicanálisis, había un fascismo creciente. Y había un peso y la irracionalidad irrumpe en el país de una forma que yo no he visto en mi vida. Era aún peor que la dictadura militar que yo he vivido en la juventud, porque había una masa de creyentes que acreditaban en fake news en todo esto. Incluso en la primera elección, muchos analistas han votado en Bolsonaro. Entonces la irracionalidad estaba por toda parte. ¿Cómo se puede votar en una persona anticultura, anticiencia, ante la salud, por la economía de una forma irracional? Y yo me preguntaba, ¿cómo se puede ser analista así? Y aún ahora, en esta elección, ainda había muchos analistas que apoyan a Bolsonaro. Entonces, ¿qué irracionalidad? Hay un autor en Brasil, Pedro Colli, que estudia la influencia sobre el inconsciente, que esta manipulación que las redes pueden hablar. Pero aún así, yo pienso, ¿cómo se puede creer en verdades tan rasas, tan inmediatas? Y yo me acordaba de Walter Benjamin, que dice, cuando nuestra sorpresa es muy grande, es porque nuestras premisas estaban equivocadas. Entonces, la primera premisa que yo estaba equivocado es la creencia religiosa en la razón y en el iluminismo.
1948, que todos han pasado por cierto, de Marx, su manifiesto comunista, de cual Derrida ha hablado, ha hecho un libro sobre la primera frase del manifiesto. La primera frase del manifiesto dice: la Europa está asombrada por el fantasma del comunismo. Y él hace un libro sobre la importancia de los fantasmas, no la realidad. Y esto ha tomado cuenta de Brasil también. ¿De qué comunismo se habla? ¿Dónde hay comunismo? Pero usted sabe, en Estados Unidos los demócratas son acusados de comunistas. Y es un fantasma loco. Pero más adelante, en el mismo manifiesto, él dice que el capital camina sin ética, sin frontera, por todos los países, y lo que le cabe es cada vez hacer un acúmulo mayor. Y en este camino destruye tradiciones, costumbres, todo que está construido. Sigmund Bauman ha tomado esta idea para hablar de la sociedad líquida. Entonces yo pensaba, nosotros, diferente de las generaciones anteriores, no tenemos que adaptarnos con la generación. Los cambios se pasan muy rápidamente dentro de una misma generación. El iPhone no sé cuántos años tiene, pero no más que 15. Y así, hace poco tiempo, y ya está anacrónico, el teléfono que mandaba cartas. Salía todo escrito del teléfono y nosotros nos sorprendíamos con un teléfono del cual sale un papel escrito. Entonces, hay una inseguridad y las personas atribuyen una respuesta rápida porque no hay tiempo de reflexionar. Son los inmigrantes, son los refugiados, son los comunistas, son lo que sea, explicaciones que son un campo muy fértil para las fake news. Y estas explicaciones no van a raíz del problema, porque justamente dan una respuesta neoliberal, el nuevo emprendedorismo, que también todas las profesiones se tornan más precarias, incluso el psicanálisis. Todas. Toda la clase mediana está en una precariedad. Los pacientes, nosotros. Y ahí surgen los fantasmas. Nosotros continuamos hablando del inconsciente, de nuestras raíces infantiles, de la sexualidad. Yo no creo que esto cambie. No creo que haya una nueva psicanálisis con la informática, así como no hubo en el tiempo de Freud una nueva psicanálisis por la electricidad. No hay una palabra en Freud sobre la llegada de la electricidad. El humano permanece, pero hay que tener en cuenta que este ahora tan intenso que ya hemos vivido introduce fuertemente la segunda tópica y el inconsciente por construir, no más el recalcado. Entonces hay cambios, porque la berenjena en que se practica psicanálisis está dentro de otra berenjena, que es el tiempo y la cultura en que nos vivemos. Yo voy a cerrar aquí, pero só para empezar, y me disculpo de no estar en el clima del malestar y de estar hoy en un clima de un lindo bienestar. Lulala, lulala. Muchas gracias. Gracias, Leopoldo. También muy interesante. Creo que los dos han tocado, como alguien pone en un comentario, en uno de los comentarios en el chat, que es conmovedora la reivindicación del psicoanálisis que están haciendo ustedes dos.
y que de alguna manera dan respuesta a esa tercera pregunta que yo planteaba, de cómo pasar de, cómo hacer que el malestar termine siendo fecundo en algún sentido. Entonces, en esa medida creo que es bastante esperanzador los planteamientos que estamos escuchando. Se han referido mucho a las situaciones actuales de Latinoamérica, pero quería preguntarles ustedes cómo sienten que eso efectivamente, cómo sienten que podemos utilizar el malestar del psicoanálisis en las instituciones psicoanalíticas para generar un mejor estado, ¿no? Sabes, yo estaba pensando una cosa para empezar a hablar. Yo no me acuerdo de un artículo psicanalítico hablando del bienestar en la cultura, porque esto existe, el bienestar en la psicanálisis. En todo ese tiempo de pandemia, yo estuve acompañado por personas muy interesantes en una intimidad en que se hablaba la verdad mucho más que en cualquier otra situación, en que yo acogía y yo era acolhido. Entonces, me ocurre que hablamos, es lo que está siempre Marx, que la plata destruye cosas belas y crea cosas belas. La plata siempre revoluciona el mundo, creando destrucciones y creaciones. Yo estoy hablando en Colombia por un aparelho que también divulga fake news, pero también estoy hablando con amigos en una distancia increíble y tengo mucho placer en este avance tecnológico. Entonces, hay una dialéctica, hay siempre el negativo de una afirmación, hay el negativo del malestar en la cultura y del bienestar en la cultura. Yo cuando asisto a un concierto que me toca, yo tengo la percepción que trabajo mejor toda la semana. Algo se abre en mi interior y la riqueza del concierto, no directamente, pero con la abertura que trae para mí, es un bienestar que camina por las análisis. Y una conferencia que podríamos hacer una vez sería el bienestar en la cultura. Esto sería divertido también. Yo te quiero felicitar, Leopoldo, por tus palabras y tus conceptos y también por tu alegría. Nos pone muy contentos tu alegría, nos alegra tu alegría. Me estaba acordando de los tiempos primeros de la pandemia cuando aparecía ese hombre, no voy a decir el apellido porque no, me provoca malestar. Y él decía que había que tomar lavandina o no sé qué cosa. Yo pienso mal, yo tengo un pensamiento paranoide con respecto al retraso de las vacunas. Creo que fue una acción políticamente dirigida para terminar con los pueblos originarios, para terminar con las personas vulnerables, para terminar con los viejos, que eran los más vulnerables y los que más gastos podrían recurrir al Estado.
pero no creo que haya sido solamente el fanatismo de él que se presentó. Hay unos autores argentinos que justamente escribieron un libro sobre fanatismo que se apoyaron en Bion, y ellos decían que para pensar los pensamientos, una mente fanática genera unidades diferentes de las que habitualmente estamos pensando, que son los elementos gamma, diferentes a las del resto de la mente del mismo individuo, que habitualmente produce elementos alfa y beta de la parte psicótica y no psicótica. Para este sector fanático de la mente, la evaluación del peligro y de lo peligroso es muy diferente a la que efectúa el resto de su mente, y también difiere del resto de la población, en la cual no funciona este pensamiento fanático. Acá también en Argentina hay algo que se llama la grieta. Si no pensás como yo, sos enemigo, no sos diferente, y es algo muy peligroso, y yo creo que es una herencia, es una cicatriz que tenemos de la dictadura, donde el diferente es peligroso. El que no opina como vos es un riesgo, es un enemigo. Y creo que nosotros tenemos todavía que cicatrizar esas heridas, el pueblo argentino tiene que cicatrizar esas heridas que lo llevan hoy en día a la grieta y que son aprovechadas también políticamente para crear bandos contrarios, tal cual como lo ha hecho el personaje ese que perdió las elecciones, y lulala, lulala. Mira, yo creo que es interesante esa idea de elementos gamma, pero hay un presupuesto, hay que haber una precariedad que no está siempre. ¿Qué pasa si hay una escisión, no una precariedad? ¿Qué pasa si hay una escisión que se da en corte, como nos pasa a veces con los pacientes suicidas, que están hablando con vos lo más tranquilamente y vos tratás de averiguar y de inquirir, y ellos están absolutamente cindidos, hasta sonrientes, y cuando salen de tu consultorio te enterás de que hicieron un intento y vos decís, pero ¿cómo? Nosotros no tenemos en cuenta ni nuestra decisión, ni la decisión de los pacientes, que no tiene siempre que ver con precariedad, que tiene que ver con funcionamientos escindidos que pueden funcionar así. Y a mí no me llama la atención que gente muy culta, muy bien formada, pueda tener ideas cercanas al fascismo, porque se escinden. Sí, pero también la escisión es producto de son momentos históricos en que esto aflora. Hoy veía, por ejemplo, en Israel, la centroizquierda y la izquierda no tiene más que 15% de los votos. Es asombroso esto también. Yo no sabía que eran tan pocos. El centro izquierdas nunca fue una izquierda radical, nada de esto. Era una izquierda pensante. Pero he visto una crítica, creo que mucha gente puede compartir de mi alegría hoy,
porque he visto que un comentador decía que las elecciones en Brasil tenían una semejanza con la Guerra Civil Española, que fue un ensayo para el crecimiento del fascismo y nazismo. Y Brasil, por su importancia, se ganara esta horrible criatura. En el segundo mandato, él tendría el poder de nombrar la justicia, el Supremo Tribunal. Entonces nos tendríamos un periodo de muchos años. Y mira, yo he conocido la dictadura militar, pero esto que pasó en estos 4 años era muy peor, porque nos teníamos miedo del vecino, de la persona que está cerca de nosotros. Hace 5 años nosotros tenemos miedo y no ponemos un adhesivo en el coche. Entonces pueden imaginar, domingo fue una explosión de alegría, una explosión. Yo estuve ahí y cada vez me gusta más la idea de que nosotros hagamos un encuentro muy feliz sobre el bienestar en psicanálisis y el bienestar en la cultura. Esto sería muy lindo, porque son mis mejores amigos los pacientes, y yo soy su mejor amigo. Es difícil que yo encuentre a alguien con quien puedo cambiar tanta verdad. Y esto me trae un bienestar. Me gusta estar en el consultorio. Pero en este periodo continúa, siempre hace algo de nuevo. No son todos que vuelven, son menos que la mitad. Ellos están acostumbrados y no quieren volver. Había gente que viajaba de avión para venir en análisis de formación. ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer con las reglas de la institución? Nosotros vamos a tener peleas en mi sociedad acerca de esto. Una vez discutía en la IPA sobre la necesidad de una análisis concentrada. ¿Qué es esto? Que se hace 2 sesiones en un día y 2 sesiones en otro. Y estaban todos en encuentro porque precisaba soñar una noche. Entonces, principalmente los europeos. Entonces, yo les dije, mira, ustedes no comprenden el Brasil. En Brasil es común que uno que habita Lisboa tiene una hacienda en Moscú. Esto es normal. Lo que para un europeo es inimaginable. Pero para nosotros es cotidiano. Entonces, ¿qué hacer con las distancias? Y ahora, ¿qué hacer con la informática? ¿Cómo va a ser? Yo tengo mucho aprecio por el presencial, pero hay un malestar de las distancias, del tráfico. ¿Qué vamos a hacer? Y las instituciones son muy conservadoras. Yo personalmente, como Fernando y Carvajal saben, no me importo mucho con la institución, a pesar de haber sido muy institucional. Pero creo que esto va a ser una respuesta individual y hay que abrir, es lo nuevo. Ahora discutimos informática, Freud no discutía electricidad. No vamos a volver después de esta guerra a lo que había antes. Y lo que está a frente es desconocido. Lula no va a hacer lo que hizo en 2002. Es otro país, otro mundo, otra cosa. Certamente no va a caminar para el fascismo. Y ya está bien, muy bien. Bueno,
cosa que yo oía mucho en la elección, porque las personas acusaban mucho a Lula de corrupción, lo que fue un proceso todo fraudulento para que él no concorriese la primera elección de Bolsonaro. Y las personas decían para mí, ninguno de los dos me representa. Y yo les contestaba, ah, qué interesante, tú quieres ser representado. Yo nunca he encontrado a alguien que me represente. Yo hago una votación para el menos mal. Y como nosotros somos analistas, le contestaba, le preguntaba, ¿y tú mismo te representas? Muy bien, no sé si alguien quiere aportar, hacer alguna pregunta, algún Está comentario. Fernando y Guillermo con la mano levantada. Ah, ok. Fernando, Luis Fernando, primero y después Guillermo. No. Escuchando a Sergio, recordaba una obra de un artista muy importante nuestra, llamada Doris Salcedo. Fernando, despacito, por favor, hay un brasileño acá. Despacio. Hablaba de una obra de un artista llamada Doris Salcedo, que hizo una obra llamada Chibolet, que es una fractura, ¿sí? Una grieta de aproximadamente 160 metros, ¿sí? Donde precisamente traía un elemento, ustedes que son de tradición judaica saben mejor que yo de la palabra chibolet, ¿sí? Que era la manera en como algunas tribus judías podían distinguirse, ¿sí? quién era de una tribu y quién era de la otra tribu, para generar ese proceso de discriminación. Y ella hace esta grieta en la Tate, ¿sí? En la sala de las turbinas de la Tate, ¿sí? Creo que era la primera latinoamericana invitada a la Tate, ¿sí? Para hacer esto que decía Sergio. ¿Sí? Del otro lado, perdonen la redundancia, están los otros, ¿sí? Los que no son como yo. Y hay una grieta que nos separa. Yo haciendo eco de lo que dice Sergio, más allá de la felicidad y de la alegría por el triunfo, a mí de todo me parece que uno de los elementos del malestar es la disociación tan radical en las que estamos involucrados en este momento. ¿Sí? Yo podría hablar de la institución psicoanalítica y decir los que están de acuerdo con las 4 sesiones, los que están de acuerdo con las 3 sesiones. Los que están de acuerdo con las 4 sesiones como si eso fuera el análisis, los que no están de acuerdo con las 4 sesiones, los que están de acuerdo con el diván, los que no están de acuerdo con el diván. Ahora la nueva disociación es los de la presencialidad y los de la virtualidad, ¿sí? Y los que se van a negar mutuamente entre ellos, ¿sí? La grieta, el chibolet, está ahí presente marcando elementos disociativos no integrativos. Lo contrario del chibolet sería el carnaval, ¿sí? El carnaval de Río, ¿sí? Donde se da la integración. El único problema es que el carnaval son 4 días, ¿no? 4 días, ¿sí? En que podemos integrar para después desintegrar. Muy poco. Pero tranquilo que ya Brasil con Neymar ganará la 6ª estrella. ¿Sí? Tranquilo con eso. Guillermo. Bueno, muchas emociones, pero una de ellas es que aquí hay 4 expresidentes de FEPAL y que estamos en orden aquí. Leo, no sé, bueno, yo fui el primero, el más viejo, ¿no? Luego Leo, luego Serapio y Luis Fernando, ¿no? Parece una reunión de FEPAL, de expresidentes de FEPAL. Me gustó mucho el comentario de Sergio sobre el intento continuo del asesinato de la mente, ¿no? La mente es un muy mal negocio económico. Entonces, esa propositiva actitud de matar la mente apoyada en el cerebrismo, que además desde las neurociencias, la mente, todo lo contrario, están haciendo cada vez más.
Es bellísimo ver la coincidencia de toda la investigación neuro con lo analítico, con las propuestas analíticas. Pues sabiendo que son dos estructuras completamente distintas, pero cada vez yo siento más un respeto de las neurociencias por lo mental, sin querer hacer reduccionismos extremos. Pero en cambio, los laboratorios de drogas, que son los que hicieron el DSM-5, sí, quieren liquidar la mente porque es un mal negocio. Entonces, ese es un malestar, ¿no? Bueno, Leo hoy viene con el bienestar absoluto y nos trajo la tecnología como un bienestar. Es muy interesante, sí, es interesante esto de que Leo insistía mucho en la presencialidad y ¿no? Cuando hablaba con su mujer, no era mi mujer, no era, esa no es, ¿no? Es un poco la oda a la presencialidad. Y cómo nos demuestra estas nuevas técnicas y que elimina el problema que Luis Fernando traía ahora de los enfrentamientos en psicoanálisis sobre ciertas posturas como el diván o las dos sillas, ¿no? Y resulta que eso ya se resolvió con el Zoom, ahora la cosa es de otro tipo, ¿no? De todas maneras, aquí hubo un analista colombiano que decía que él, cuando saludaba al paciente, apagaba el Zoom y dejaba el Zoom prendido del paciente y no el de él, para que se sintiera así que él estaba detrás, ¿no? Del diván. Sí, es muy interesante, pero también se dijo, y Leo lo trajo, sobre el malestar de alguna manera de la tecnología, perdón, el malestar de las reglas de juego de las instituciones psicoanalíticas altamente conservadoras, que puede ser uno de los malestares de nuestra cultura, de nuestras sociedades psicoanalíticas, ¿no? Y el concepto de amistad que trae Leo también, que me llamó mucho la atención, ¿no? Esa situación que llamamos amistosa, ¿no? Con el paciente. Nos hace mucha falta Luis Canciper. Con Luis teníamos la discusión continua porque estábamos haciendo un libro y yo no sé, yo creo que ya no me alcanzó el tiempo para terminar el libro que estábamos haciendo con Luis sobre amistad. Porque si algo nos caracterizó fue una profunda amistad, como la que tengo con Leo hace tantos años. Ya no podemos decir cuánto Leo. La amistad es muy interesante, ¿no? Es muy interesante porque todo el concepto de amistad y todas las características de la amistad, Canciper insistía en que el centro de la amistad debería ser la admiración, y yo le decía que no, que el centro de la amistad era la lealtad. Lo interesante, la relación amistosa del psicoanálisis que va en una sola vía, ¿no? Porque la parte amiga del analista no se devela, no se devela, mientras que la parte amiga del paciente sí se devela. Pero ese vínculo amoroso, es decir, por la preocupación por el otro que hay en el análisis, pues le da un profundo sentido de amistad. Y creo que eso es un bienestar del psicoanálisis, un bienestar de nuestra disciplina, ¿no? El poder tener esa amorosidad amistosa con el paciente, ¿no? Con la persona que viene. La palabra paciente vuelve a ser la reduccionista de la medicina, ¿no? Sí, me gusta utilizar otras, ¿no? El bienestar como integración, el malestar como disociación, que fue los otros conceptos. Y sí, la pregunta es, ¿sobreviviremos al psicoanálisis en la posmodernidad? Cuando, por ejemplo, cosas como la posverdad, que es la mentira disfrazada,
y todo esto manejado inteligentísimamente por el mercadeo y la publicidad, nos puedan quitar la perspectiva de la individualidad. Son malestares que tenemos que mirar muy bien, ¿no? El peligro en que está la democracia, nuestra herencia griega estará en peligro. Occidente pues la quiere liquidar porque ellos no saben de eso, no son griegos, nosotros somos griegos. Entonces nuestra postura griega sigue incólume, ¿no? Son todas las preguntas que generarían un malestar, ¿no? Ahora, dentro de nuestro psicoanálisis, cuando hablamos de nuestro psicoanálisis, pues es una amplia manera de decirlo, porque nuestro psicoanálisis va desde lo más internacional, por decirlo así, a lo más regional. ¿Cuál será el malestar del psicoanálisis en Latinoamérica? Yo veo como un malestar, inicialmente vi como un malestar, por eso me gustó lo que dijo Sergio, vi como un malestar un poco la insistencia de las neurociencias en esa organicidad extrema, pero ahora no la veo como un malestar profundizando cosas de la neurociencia, sino veo como un malestar más bien son el negocio de las medicaciones psiquiátricas y el hiperdiagnóstico para eliminar la mente, ¿no? El malestar. Pero yo no sé, soy optimista, ¿no? Soy optimista. Mientras haya ser humano, habrá necesidad de escucha y habrá sufrimiento, ese malestar que decía Freud, ante todo, de la relación interpersonal entre los seres humanos, que es el más serio de todos, y ese va a estar ahí siempre, ¿no? O sea que estaremos en primera línea, eso es lo que yo creo. Primera línea es una cosa fea en Colombia, ¿no? Pero en primera línea en un buen sentido. Bueno, don Serapio, le cedo la palabra al otro presidente. Un momento. Perdón, Serapio, no te he quisiera preguntarles. reconocido, no Ok. sabía que estabas ahí. Y yo quiero mandar un saludo muy especial a Serapio. Siempre fuimos muy amigos y no te he visto, entonces te saludo ahora. Es un placer de la tecnología que yo puedo encontrar con Serapio, que está en Panamá. Mucho placer, Bueno, Serapio. Serapio, quería preguntarles, no sé si Leopoldo y Sergio quieren hacer alguna intervención antes de las intervenciones de Suley y de Serapio, que son los que vienen en orden de lista. Entonces, no sé si Leopoldo o Sergio quieren hacer algún comentario a las palabras de Guillermo y de Luis Fernando. Sigo ávido con escuchar a tan inteligentes aportes que están haciendo. Me llamo silencio. Ok. Sueli, ¿estás por ahí? Abre el Quiero micrófono. decir una cosa. Había un analista que hablaba que es muy correcto llamar el analizando de paciente, no por la medicina, mas porque él tiene que ser paciente con nosotros, pero la demora que nosotros tenemos hasta alcanzar alguna percepción. Si él no es paciente, nada pasará. Entonces es muy adecuado llamarlo de paciente. Muy bien. Sueli. Leo, no, el Serapio. Serapio antes. Bueno, Sueli no apareció. Entonces, Serapio, por favor. Bueno, yo realmente me complace mucho que la agrupación de ustedes de Colombia, de la sociedad colombiana, abra estos espacios para pensar nuestra institución psicoanalítica. Y esta temática de los malestares en el psicoanálisis, yo creo que es algo que ha estado dando vuelta en todas estas conferencias que se han realizado previamente. Empezando por lo que planteó Ferguson cuando planteaba la necesidad de pensar lo que había pensado Freud y cuestionar para desarrollar y ampliar el conocimiento del psicoanálisis a través de lo que había planteado Freud en diversos aspectos de su teorización. Y creo que lo que traen hoy Sergio
y Leopoldo, que me da mucho gusto escucharlos, amplía un poco esta búsqueda de verdades en el psicoanálisis para descubrir los malestares que hay en nuestra disciplina, en nuestra ciencia psicoanalítica, que los malestares no necesariamente son negativos, si le podemos dar ese término. Crear malestar puede ser para buscar nuevas verdades en el psicoanálisis. Yo creo que cuando, por ejemplo, Sergio habla del concepto de lo siniestro, de lo unheimlich, de lo no familiar, ¿no? Verlo, ese término como lo no familiar, es como lo nuevo y desconocido, que puede de alguna manera impactarnos cuando nos encontramos ante ello. Y digamos así, es lo que, digamos así, de alguna manera tratamos de, entonces podríamos tener lo que él llamó una alucinación negativa ante lo nuevo a advenir en el psicoanálisis y en la institución psicoanalítica. Yo creo que estos movimientos que, como también lo ha señalado Leopoldo, que nos trajo, por ejemplo, la pandemia, nos trajo el encuentro con aquello novedoso y distinto, ¿verdad? Que al sorprendernos, no nos encontramos con que no estábamos vacunados a los virus que nos invaden, sino también a lo novedoso en la metodología psicoanalítica que de pronto nos invadió de una manera masiva, aunque ya se venía dando en el tiempo, digamos así, ¿no? Y no habíamos tenido vacunas psicoanalíticas para protegernos del malestar que todo eso nos pudo haber causado a nosotros al descentrarnos de lo que estaba dado como bien establecido. Inclusive, un malestar que viene arrastrándose hace tiempo en el psicoanálisis es el modelo médico, que como bien lo señaló Sergio, que nos lleva muchas veces a utilizar y a dejar que se utilice de una manera inadecuada la medicación en nuestras personas que vienen a nuestra consulta, digamos así, ¿no? A buscar nuestra aproximación para buscar ampliar el conocimiento de su sufrimiento y de sus malestares. Entonces yo creo que debemos insistir en abrirnos a cuestionar verdades como tabúes a ser cuestionados en nuestra disciplina. Entonces eso también de alguna manera Freud se había dado cuenta de la necesidad de cuestionar sus propios dogmas en lo teórico y en lo metodológico. Yo creo que en la medida en que toleremos incluir la gente nueva, me pareció interesante el ejemplo de haber invitado a un analista en formación a esta conferencia que se dio hoy en APA. Esa de nuestra manera de abordar nuestra enseñanza, la manera como proponemos pensar el psicoanálisis, digamos así, ¿no? Porque de lo contrario, tendemos a buscar una especie de sacerdotes con diversas teorías y con diversos dogmas que pueden convertirse en iglesias, en situaciones hebdomadarias a seguir de alguna manera dogmáticamente. Yo creo que es una alerta que ustedes nos plantean hoy a través de esta temática a discutir entre nosotros. Bueno, un poco lo que quería yo proponer para que sigamos pensando. Muy bien. Sueli, ¿estás por ahí? Ahí está, Sueli. Sí. Sou brasileira, carioca, e queria, muito amiga de Guilherme, e estou muito feliz, Leopoldo, em te conhecer no dia de hoje, especialmente. A vida nos reserva surpresas agradáveis também, né? Quer dizer, eu não pensei que hoje eu fosse encontrar um Lula falando em todo o sofrimento que nós passamos esses 4 anos e na felicidade que nós estamos vivendo hoje. Então, eu partilho integralmente com você dessa alegria, né? E fiz uma ótima opção de estar aqui hoje.
Agradeço muito, agradeço a Sérgio também, considerações muito interessantes. E, Leopoldo, acho que você tem razão. Eu acho que nós, psicanalistas, talvez tenhamos um bloqueio com o bem-estar, com a felicidade, né? Ainda estamos muito retidos lá no Freud, no mal-estar do Freud, quem sabe, né? E precisamos de muito Winnicott, de muita criatividade, né, para romper esses bloqueios, né? Era isso que eu queria dizer. Obrigada e estou feliz hoje também. Bueno, no sé, ¿quieren hacer algún comentario a lo escuchado? Una vez fui a Brasil a dar una conferencia y la gran mayoría de los que estaban escuchando, Sueli, ¿usted entiende mi español? Sí, muy bien. Puede hablar. Ok. Entonces, me pasó que empiezo la conferencia diciendo, hey, tengo un filho que tiene una enamorada que mora en Copacabana. Mas eu não vou falar em portunhol porque é a morte de duas hermosas línguas. Eu vou falar em espanhol e a tradução la van a tener em português. Sí, sí. Y eso es todo lo que sé de portugués. Cuando terminé de hablar, doctor Reutenberg, no entendía nada. Entonces, hay cuestiones de la cultura que me interesó muchísimo algo que dijiste, Leopoldo. La verdad me quedé resonando y creo que voy a pensar mucho en eso. Dos cosas. Uno, la del concierto. Cómo te despeja y te abre la cabeza. Yo estoy hace años estudiando canto lírico y tomo 2 clases por semana con un tenor que me abre la cabeza, realmente me instruye, y estas cosas que me permiten dedicarme a algo que me inspire. Y algo que nunca lo había pensado, que es realmente inédito, como el nombre del simposio, Leopoldo, que fue el continente del continente. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Nos quedamos en el continente contenido y en el continente del continente me quedé pensando en algo que describió Margaret Mead, que era el abuelaje, que era como la mamá de la mamá la ayudaba a ser mamá, cómo la sostenía. Muy interesante para seguir pensando. Muchas gracias. Bueno, hay en el chat, ya casi nos toca terminar, pues ahí voy despacio. Camilo, por favor. Sí. Quisiera preguntar a cualquiera de los dos panelistas, en este momento donde el tiempo es tan corto, la inminencia de los resultados acelerados tan importante, etcétera, si eso puede ser o generar malestar, teniendo en cuenta que la formación en psicoanálisis requiere tiempo. Esa es la pregunta. No te he entendido bien, disculpe, Camilo. Quiero te contestar, pero no entendí la pregunta. Es alrededor
es alrededor de la celeridad hoy de los tiempos, y el psicoanálisis y su formación requieren mucho tiempo. O sea, la celeridad frente a el tiempo. Correcto. Todo este mundo va muy rápido, todo requiere mucho tiempo, pero un proceso analítico es muy lento y la formación en psicoanálisis requiere pues un tiempo largo. Entonces eso Comprendí. como que Comprendí. genera malestar. ¿Cómo se podría manejar? Mira, yo pensaba en mi práctica que ya no tendría más pacientes que vendrían 4 veces por semana. Y tengo varios. Y son personas que tienen un talento especial. Nosotros somos extremadamente minoritarios. No somos muy estrictos herederos del iluminismo. Nosotros, yo me gusta pensar el psicanálisis como un iluminismo noturno, porque hay el inconsciente, pero es un iluminismo, pero es un iluminismo noturno, no es un iluminismo porque para nosotros vemos cuando está oscuro. Freud decía, las estrellas están siempre ahí, pero para verlas hay que hacer oscuro. Así son los sueños, ellos están siempre, día y noche, pero para verlos hay que... Entonces me gusta esta palabra. Nosotros fuimos minoritarios y siempre seremos minoritarios. En esta situación política de Brasil, yo he visto cómo yo habito una pequeña esfera de la población, muy pequeña. Y dentro de mi círculo, en mi Facebook, yo tengo 4.000 amigos. Yo no he recibido prácticamente ninguna mensaje fake news de Bolsonaro, desse grupo. Entonces, esto es un pequeño grupo. Y este pequeño grupo lee libros, estudia, los libros no van a terminar. Las fake news no va a terminar con los libros. Tampoco la velocidad va a terminar con la sexualidad infantil, con las memorias, con todo esto. Entonces, me gusta ser minoritario, me gusta estar en los bordes de la institución. Yo siempre estuve en el centro y en el borde, las fronteras del psicanálisis. Hoy en día yo leo muy poca psicanálisis, leo mucha teoría literaria, teoría de la imagen, Leo Oberman, de Didio Oberman, autores que me traen una riqueza metafórica, porque no somos los únicos que se detienen sobre la esfera de las humanidades. Entonces me gustaba un autor, me fue el nombre, es muy familiar, que tenía una biblioteca, Aby Warburg, no sé si lo conocen. Él tenía el heredero de banco y ha cambiado con su hermano menor, que él podría estudiar humanidades y comprar cuantos libros quería, y su hermano lo permitiría comprar y se dedicar a la cultura cuanto quería. Y él empezó a comprar muchos libros y tenía una biblioteca enorme y siempre cambiaba. Filosofía se queda perto de tecnología o se queda perto de epistemología, de psicanálise, y nunca encontraba el espacio de cerrar onde debían estar los diferentes libros. Como un buen loco, fue internado durante 4 años en la clínica
sempre me fogem os nomes, e onde discutiu muito com o criador da psicanálise fenomenológica. Por la mañana delirava, à tarde discutiam e ambos se influenciaram. Quando começou a guerra, ele já havia morrido, sua biblioteca se foi a Londres. E os arquitetos pensavam como construir o espaço dos livros de Aby Warburg. E criaram uma biblioteca circular, onde o leitor se quedava no meio equidistante de todas as disciplinas. É uma metáfora muito hermosa. Então, sempre vamos a ser minoritários. E assim vai ser, e sempre subversivos em la cultura. Incluso subversivo quanto à sexualidade infantil habita as vinhetas clínicas. Quando se pensa nisto? Quando se pensa nisto, comumente se pensa no passado. Não é o passado, é o alicerce, é atual. Nós vivimos muito tempo, temos todas as idades anacrônicas, sincrônicas, de todas as maneiras. Então, o tempo, a eletricidade não ha cambiado en psicanálisis. Los aviones... Yo quería felicitar también, hay otra alegría más, Leopoldo Brasilera, que se llama Vagna Cidade. Sí, gran amigo. Que es una persona que estuvo con Fernando Orduz en el cierre del simposio. La primer presidenta negra, inclusiva, comunitaria, y que dio lugar, revolucionaria, y que dio lugar a la formación en el Instituto Psicoanalítico de candidatos de los pueblos originarios y negros, cosa que parecía increíble, pero no había integrantes de pueblos originarios ni negros. Y creo que acerca de las preguntas que hiciste, Camilo, al principio, ¿hay alguna manera de transformación de las instituciones psicoanalíticas? Yo respondería con 3. 1, una mayor inclusión de todas las posibilidades que tengan para formarse, una apertura hacia la comunidad. Argentina está, Abdeva está trabajando con Naciones Unidas, atendiendo a refugiados o a migrantes venezolanos, colombianos, de vulnerabilidad. Y a mí me da la impresión que esta inclusión, esta apertura y estos cambios de paradigma son los que auguran no solamente la vida, sino el crecimiento del psicoanálisis en el mundo. Así que la alegría es Lula y la alegría es Vagna Cidade también. Bueno, pues muchísimas gracias, ya cumplimos el tiempo. Ha sido una experiencia supremamente grata, además de muy enriquecedora para todos. Aquí en Colombia estamos precisamente nosotros con este movimiento intentando modificar y hacerle tener una influencia tanto en las instituciones psicoanalíticas, en la nuestra propia, como en toda la sociedad con este tipo de eventos y con todas estas experiencias que hemos compartido el día de hoy.
Muchísimas gracias a Leopoldo y a Sergio por este excelente diálogo y por todos sus aportes. La próxima semana teníamos programado el último diálogo, la última conferencia que se llama El malestar en nuestra arte con Mabel Rueda y Fernando Orduz. Por razones de fuerza mayor y pedido de los dos panelistas, hemos tenido la necesidad de postergarla una semana. Entonces la vamos a tener el 15 de noviembre, porque ellos tienen una serie de compromisos y lamentablemente no lo podremos hacer la próxima semana, sino en 15 días. Pues agradecemos a todos su presencia y bueno, pues no siendo más, pues nos veremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Chao, Sergio. Chao, Leopoldo. Gracias, gracias. Chao, Muchas Leo, gracias. chao, Sergio. Un placer inmenso de haber participado. Chao, Sueli. Leopoldo, nos Gracias. vemos en la final. En la final. Nos vemos Sí, en la sí, final. claro.